إذا كنت رجال تعال دافع عن أرضك ووطنك. Las Fuerzas Armadas destruyen los zulos de terroristas y sus concentraciones y liquidan numerosos de los terroristas del frente de Al-Nusra. Sayed Nasrallah revela de que una gran parte de la disposición de la resistencia en el Líbano se debe a las armas procedentes de Siria. Cerca de 100 muertos y heridos víctimas de los atentados terroristas llevados a cabo con 7 coches bombas que atacaron la capital iraquí de Bagdad. El ministro de Información, Omar Zubi, ha afirmado de que el ejército árabe sirio será siempre el principal protector de la patria y que el complot en su contra fracasará y que nunca se materializará. El ministro, durante una reunión abierta en Latakia, agregó de que los hombres del ejército tienen de la voluntad de materializar la victoria, derrotar el terrorismo y restablecer la seguridad y la estabilidad en la patria. El ministro de Información subrayó de que los conspiradores, los que les importa es la forma de penetrar en el establecimiento militar que siempre ha protegido a Siria desde el comienzo de la agresión, señalando así de que Siria está gobernada por un conjunto de instituciones y mecanismos democráticos. Pasamos para el Líbano, donde el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó de que la resistencia nacional libanesa llevó a cabo recientemente una operación bien precisa y elaborada contra 2 grupos de soldados israelíes que penetraron en el territorio libanés en la zona de Lahuna. En una entrevista en el canal de Mayadin, con motivo del 7º aniversario de la victoria de la resistencia en la guerra de julio del año 2006, Nasrallah reveló de que una gran parte de la disposición de la resistencia en el Líbano se debe a las armas procedentes de Siria y que la columna vertical de las fuerzas de cohetes que alcanzaron las zonas más allá de la ciudad de Haifa en Palestina ocupada eran cohetes de fabricación siria y que fueron entregados a la resistencia por decisión del propio presidente Bashar al-Assad. Asimismo, manifestó de que los depósitos del ejército árabe sirio se abrieron para la resistencia durante la agresión israelí contra el Líbano en el año 2006 y que no había ninguna reserva o una línea roja. La Agencia Nacional Libanesa de Noticias anunció la muerte y la herida de varias personas según una cifra inicial a causa del atentado terrorista que ocurrió en el suburbio del sur de Beirut en el día de hoy. La agencia informó de que la explosión ocurrió en el suburbio sur de Beirut, donde las nubes de humo se elevaban sobre la zona, mientras que las ambulancias acudieron al lugar del atentado. La agencia señaló que un incendio en una serie de edificios residenciales ocurrió en ambos lados de la calle principal y en los locales comerciales también. Nuestro ejército árabe sirio logró importantes avances al perseguir a terroristas del frente del Nusra en algunas localidades de los suburbios de Damasco, aniquilando así a varios de los mismos y destruyendo sus armas y sus municiones, donde el ejército descubrió un túnel en el poblado de Mleiha que contenía armas y cargas explosivas. También en el campo de Alepo, unidades de nuestro ejército liquidaron a un gran número de terroristas del frente Nusra y destruyeron sus armas y sus municiones, dejando a un gran número de los terroristas entre muertos y heridos. Pasamos para la ciudad de Homs, donde unidades militares chocaron con grupos terroristas que atacaban a puestos militares en el barrio de Qusuz y liquidaron a varios de los mismos atacantes. Asimismo, destruyeron concentraciones y escondites de terroristas, incluyendo las armas y municiones.
Y pasamos para Del Sol, donde las Fuerzas Armadas destruyeron almacenes y municiones de los terroristas del Frente Nusra y aniquilaron a un gran número de terroristas durante operaciones desatadas contra concentraciones y zulos en los barrios de la ciudad y en su campo. Y hicieron frente a terroristas que trataban de infiltrarse desde la urbanización de la industria hacia el distrito de Ruzafa, causando la muerte de la mayoría de los mismos. Asimismo, liquidaron a terroristas en el barrio de Jubaila, cerca del puente Colgado, y destruyeron sus armas y sus municiones también. Por otro lado, en el campo de la provincia, las Fuerzas Armadas destruyeron almacenes de municiones de terroristas del Frente Nusra en la ciudad de Abu Hamán y dejando a decenas de terroristas entre muertos y heridos. Unidades militares del ejército sirio infligieron en la madrugada de hoy jueves cuantiosas bajas entre los integrantes de grupos terroristas armados afiliados al Frente Nusra en un número de poblados y de ciudades del campo oeste de la provincia nororiental de Hasaka. Según una fuente oficial, los operativos del ejército se dirigieron contra los escondrijos y las sedes de los grupos terroristas autodenominados Brigadas de los Libres del Sham y los partidarios de Al-Sharia y de los Libres de Takka, lo que causó la muerte y la herida de muchos de sus integrantes, en su mayoría extranjeros, además de la destrucción de sus armas y de sus municiones. Pasamos para Irak, donde a causa de una serie de ataques terroristas ocurridos en Bagdad, más de 40 iraquíes perdieron la vida y centenares resultaron heridos. Según fuentes de seguridad iraquíes, muchos barrios de la capital de Bagdad fueron escenarios de 7 atentados móviles, incluyendo así a 6 coches bombas donde 42 ciudadanos perdieron la vida. Por otro lado, una fuente policial en la provincia de Kirkuk explicó de que un coche bomba explotó contra una patrulla de la policía al sur de la provincia sin causar heridas. A todo ello, una fuente de seguridad afirmó de que una fuerza policial detuvo a 17 miembros de la organización de Al-Qaeda. El Ministerio de Salud de Egipto anunció el saldo de las víctimas de los enfrentamientos que tuvieron lugar ayer entre los armados de los hermanos musulmanes y las fuerzas de seguridad, con unos 525 muertos y más de 4.000 heridos. Los partidarios de la Hermandad Musulmana desataron sus ataques terroristas por segundo día contra sedes de policías e instalaciones públicas donde un oficial a un recluta perdieron la vida por un ataque desatado por hombres armados contra un puesto militar en Arish, en Sinai, al norte, como un policía también perdió la vida en un ataque terrorista contra una comisaría de As-Siut, mientras que los vándalos afiliados a la hermandad irrumpieron en los edificios de la gobernación de Giza, prendieron fuego al mismo. El Ministerio del Interior también ha anunciado la elaboración de un plan integral en coordinación con las Fuerzas Armadas para proteger a las instituciones del Estado, los lugares de culto y las empresas privadas de los ataques desatados por los hermanos musulmanes. Por otro lado, la justicia egipcia prolongó la detención judicial de Mohamed Mursi a 30 días en espera de las debidas investigaciones. Las fuerzas nacionales reiteraron la necesidad de calificar de organización terrorista prohibida a nivel internacional a la organización de los hermanos musulmanes, el enjuiciamiento de sus dirigentes y de las confiscaciones de sus activos y sedes con el fin de proteger la seguridad nacional de Egipto. También exigieron las interrupciones de las relaciones con Turquía y la expulsión del embajador turco y la retirada del embajador egipcio de Qatar por cuanto conspiran contra Egipto y con su pueblo. Aquí terminamos este noticiero con los titulares del día de hoy nuevamente. Las Fuerzas Armadas destruyen los zulos de terroristas y sus concentraciones y liquidan numerosos de los terroristas del Frente de Al-Nusra. Sayed Nasrallah revela de que una gran parte de la disposición de la resistencia en el Líbano se debe a las armas procedentes de Siria. Cerca de 100 muertos y heridos víctimas de los atentados terroristas llevados a cabo con 7 coches bombas que atacaron la capital iraquí de Bagdad. Y aquí finalizamos las noticias en idioma español. Que pasen muy buenas noches.